A ver, chicos, entonces, No, ya sería, si vemos el UDEL virtual, ya le subí, o bueno, ya tienen ustedes lo que corresponde la parte 2A del capítulo 7, ¿sí? Entonces, continuaríamos con la parte 2B. ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en la resolución de este problema, ¿no? Que era un poquito el uso de tablas, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ir avanzando. Ya, entonces ahorita vamos a ir avanzando un poquito más, ¿ya? Entonces, vamos a ver si encuentro la imagen. Aquí hay una imagen interesante que se les quería mostrar. Ya. Creo que todavía no he subido la PDF porque como todavía estoy editando la clase, puedo hacer alguna modificación y por eso capaz no encuentran el PDF directamente en Udemy virtual, ¿ya? Pero ni bien termino esta clase que capaz es hoy día, se los subo, ¿ya? Entonces aquí tenemos esto, ya. Entonces, mezcla saturada de líquido vapor. En física 2, como le decía, estaba bastante restringido, ¿no? Porque el tema de calidad es interesante. Entonces le leo lo que dice, ¿no? Durante un proceso de evaporación, una sustancia pura, una sustancia existe como parte líquida y otra vapor, ¿de acuerdo? Es decir, en una mezcla líquido saturado y vapor saturado, para analizar una mezcla vapor húmedo de manera apropiada es necesario conocer en qué proporciones se hallan dentro de la mezcla las fases líquidas y vapor. Esto se consigue definiendo una propiedad llamada calidad o título, ¿sí? Como la razón entre la masa de vapor y la masa total de la mezcla. ¿Cuándo subiría? Seguramente, Damien, seguramente subo las diapos hoy de este tema, ¿no? Las otras ya están todo el material, no solamente el de esta, porque quiero terminar la clase y como voy modificando algunas cositas, ya entregar las diapositivas finales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es lo siguiente. Aquí tú tienes líquido saturado. Para usar el Spotlight. Aquí tú tienes líquido saturado. Aquí tú tienes vapor saturado. Entonces, esos son los dos extremos, que era lo que se veía en F2 o en un curso previo, ¿no? Pero aquí ya tienes una parte que es líquido y tienes otra parte que es vapor, que es lo que se muestra aquí. O sea, tienes una parte que es líquido y otra parte que va a ser vapor. Entonces, hay una propiedad, ¿no? Que se llama calidad o título, ¿no? Que me permite identificarlas, ¿no? O sea, saber en qué punto estoy. ¿Y cómo se define? La calidad o título X es la masa de vapor sobre la masa total. ¿Y la masa total qué es? La masa de líquido más la masa de vapor, ¿no? Que es MF más MG, ¿no? El MF debe ser mass of fluid seguramente, ¿no? Y el MG debe ser mass of gas, ¿no? Entonces, así es como se define, ¿verdad? Y es importante, ¿no? La calidad sí es un parámetro que nos va a servir a nosotros. ¿Sí? Entonces es un parámetro que nos va a servir, ¿no? Y por eso aquí vale la pena está relleno la forma sin relleno y el contorno. Vamos a ponerle ya un color negro, ¿no? Sí, entonces es importante. Por eso lo enmarco, ¿sí? La calidad va a ser un parámetro importante para nosotros y nos va a servir. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a servir? Vamos viendo. Porque con esta calidad, que también lo podríamos calcular de esta forma,
Es uno de estos casos en los que lo puedes calcular de distintas formas. Ahora vamos a ver aquí. También lo podríamos calcular de esta manera. ¿Sí? Que sería el volumen promedio, ¿no? B promedio menos BF sobre BFG. ¿Ya? Entonces otra expresión para calcular. Y es importante por esto. Esto es energía interna y esto es entalpía. ¿De acuerdo? De manera que si nosotros queremos calcular ¿cómo se llama? La energía interna, ¿no? En un punto determinado, lo haríamos de esta forma. ¿Sí? Porque, por ejemplo, o sea, si no tienes el concepto de calidad, solamente estás supeditado a trabajar o en A o en C, pero no podrías trabajar en este punto, ¿no? Y vamos a ver dónde sacas el UFG y el HFG, ¿sí? Entonces creo que por aquí tengo un problema. Entonces aquí era lo que les mostraba anteriormente y aquí prácticamente vemos cómo coexiste, ¿no? Tanto lo que corresponde al líquido como lo que corresponde a vapor. Entonces aquí hay un problemita. Estos son del Sengel, si es que lo tienen perfecto, ¿no? El Sengel hay, este es el, ¿qué Sengel es? A ver, este es el Sengel de termodinámica, ¿sí? Ese es el Sengel de termodinámica, y si no me equivoco, ya estará hasta la octava edición, ¿no? Entonces, bueno, si lo pueden conseguir o capaz alguna versión digital, etcétera, recomendado, ¿no? Y útil, ¿no? Porque de ahí salen bastantes problemitas. Un recipiente rígido contiene 10 kilogramos de agua a 90 grados centígrados. Un recipiente líquido, ya. Si 8 kilogramos del agua están en forma líquida y el resto en vapor, determine la presión en el recipiente y el volumen del recipiente, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué me están dando? Aquí básicamente lo que me están dando es la temperatura, ¿sí? Entonces, al estarme dando la temperatura, ya nos estamos, ya más o menos nos va a servir para saber en qué tabla vamos a trabajar, que era lo que les comentaba ayer. ¿Sí? Bueno, ayer no, digo, el viernes pasado. Entonces vamos a ver. Un recipiente, ya, entonces vamos a la tabla. ¿Cuál era la tabla? La tabla A4, ¿de acuerdo? Si es que no se acuerdan, por aquí tengo los videos, podemos, por aquí lo puse en algún punto, no sé si se acuerdan. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, en la A4 si me dan la temperatura para agua saturada, no agua A5 si me dan la presión, agua saturada. A6 líquido sobrecalentado, A7 líquido comprimido. Entonces aquí, ¿qué decimos? Va a estar entre la A4 y la A5. Pero nos damos cuenta que la A4 dice temperatura agua sobrecalentada. Entonces, ¿qué nos están dando? Temperatura, con lo cual ya nos hacemos la idea que tenemos que trabajar con la A4. No sé si me dejo entender. Por eso este pequeño resumen que les hice en la clase pasada es importante y es interesante, al menos para saberte ubicar, ¿no? Que ya luego en el momento que te empiezas a estudiar ya te familiarizas, tampoco es cosa del otro mundo, ¿no? Pero sí es útil y sí es importante. Sí es útil y es importante conocerlo. Bueno, entonces, ¿qué nos están preguntando? La presión en el recipiente y el volumen del recipiente, ¿ya? Aquí por lo menos ya tenemos la tabla, ¿no? Y ya hemos ubicado la temperatura. Entonces vamos a ver qué valores vamos a necesitar. Entonces, para la presión sencilla, ¿no? Para la presión sencilla. Como ya tenemos la tabla y tenemos la temperatura, busquemos la presión.
¿Sí? Entonces tengo mi temperatura y tengo mi presión de saturación, que es 70.983. 70.183. 70.183. ¿Ya? Entonces estamos acá. Luego me estarían pidiendo el volumen. ¿Cuál es el volumen? Y aquí ya vamos a empezar a nosotros a utilizar nuestra, nuestra expresión de calidad. Entonces, mi volumen va a ser el volumen de fluido más el volumen de gas, ¿no? Entonces, ¿qué sería? 8, ¿no? 8 kilogramos, que es el de fluido, por el volumen de fluido. Vamos a ver cuánto es el volumen de fluido. Este de aquí, ¿sí? Y el de vapor saturado, 2.3593. ¿Sí? Entonces aquí tenemos este y aquí está el 2.3593. Entonces con eso ya tenemos nosotros, ¿qué cosa? Vamos a tener nuestro volumen total. ¿Ya? Entonces esa es una forma de calcular el volumen. La otra sería calcularlo con la definición de calidad. ¿Calidad qué cosa era? La masa de gas sobre la masa total. ¿Cuál es la masa de gas? 2 kilogramos. La masa total, 10. Entonces mi calidad es de 0.2. Entonces el volumen, ¿qué cosa sería? El volumen sería igual a BF más X BFG. ¿Y cuál es el BFG? También está en tablas. Ah, no, perdón. El BFG sería el BG menos el BF, ¿no? BG menos BF. ¿De acuerdo? A ver, utilicemos el draw ya. Este es BG. Este es BG. Cambio de color rojo y este es BF. Este es BF. ¿De acuerdo? Entonces, el BFG va a ser este menos este de aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual ya tendríamos nuestro volumen, ¿no? Ahora, este sería el volumen específico, ¿no? ¿Por qué volumen específico? Por las unidades, porque es metro cúbico sobre kilogramo. Metro cúbico sobre kilogramo. Si quisiéramos el volumen total, lo multiplicamos por 10. ¿Ya? Esta forma me parece a mí un poquito la más interesante, ¿no? Porque de esa manera se trabajaría un poquito más, ¿de acuerdo? Sí. Pues esta forma me parece un poquito la que deberíamos trabajarla más, porque si se dan cuenta aquí estaríamos calculando el volumen específico, pero nos serviría, o sea, si esa forma de cálculo nos permitiría también calcular la energía interna y la entalpía, ¿no? Entonces se hace un poquito más útil, ¿ya? Entonces ya hemos llegado aquí. Vapor sobrecalentado, dice, es la región situada a la derecha de la línea de vapor saturado y a temperaturas superiores a la temperatura en el punto crítico, una sustancia existe como vapor sobrecalentado. Como la región sobrecalentada es de sola fase, únicamente la de vapor, la temperatura y la presión ya no son propiedades dependientes y pueden usarse de manera conveniente como dos propiedades independientes en las tablas. Entonces, ¿cuál es la zona de vapor sobrecalentado? Si queremos podemos regresar aquí y ver dónde estaba. A ver, desconecten su audio. Aquí está. Vamos a buscarlo. Estaba acá. Acá. Acá está. Sí, entonces si quieren lo puedo poner aquí para que luego cuando estén estudiando se ubique más fácil. ¿Dónde estaba por sobrecalentado? Acá. Inicio, pegar. Sí, entonces es esto de aquí. Esto lo acomodo aquí y esto lo acomodo aquí.
Entonces, ¿cuál es la zona de vapor sobrecalentado? ¿Qué me dice? Ubicada a la derecha. Y aquí efectivamente vemos que está ubicada a la derecha. ¿Sí? Bien, le pongo chat. Insertar a una autoforma. Esto. Esta zona de aquí. ¿Sí? Ahí está. La región de vapor sobrecalentado. ¿Cuáles son las tablas? La tabla era la 6. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que ya no está amarrada directamente la presión y la temperatura. ¿Sí? Ya no está amarrada directamente. Aquí sí estaba amarrada. En esta zona estabas amarrada, porque a una temperatura determinada ibas a tener una presión determinada. A una temperatura determinada ibas a tener una presión determinada. Pero aquí, eso era en esta zona. Aquí ya no, porque si te das cuenta, a ver, voy a usar el spotlight. O sea, ¿qué les decía? Si ustedes están aquí, en esta zona de mezcla saturada, a este punto, a esta presión le va a corresponder esta temperatura. A esta presión le va a corresponder a esta temperatura. Pero aquí, por ejemplo, si tú ves, tienes muchas presiones, perdón, la misma presión y vas a tener muchas temperaturas. Con lo cual, ya se imaginarán, los hace un poquito más independientes, ¿no? Y es por eso que cuando tú ves las tablas, por ejemplo, tienes presión y tienes múltiples valores de temperatura. ¿De acuerdo? Creo que por aquí otra pregunta, otro ejemplo, ¿no? Dice, determine la temperatura del agua en un estado, presión 0.5 megapascales y H, me están dando la entalpía, ¿no? Me están preguntando la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Dónde está esto? 0.5 megapascales. ¿Dónde está el 0.5? Uy, no está, ¿no? Vamos a buscarlo, pues, ¿no? Vamos a buscarlo. Lo agregamos si quieren. Esto, prácticas, formulario completo, Sengel. Y tendríamos nosotros que venir. O capaz está. A ver, capaz está después. No, no está. Y esto tendría que venir acá. ¿Cuál les dije? ¿Qué tabla era? A ver, ¿qué tabla era? ¿Recuerdan? ¿Quién me dice por el chat? ¿Nadie? A4, no, no, A4 no es. La tabla 6. A6, ¿sí? Correcto. Entonces buscamos tabla A6, ¿no? Bueno, aquí, bueno, yo en PDF ustedes saben que lo digital siempre te da una ventaja un poquito adicional, ¿no? Pero si alguno tiene también, o sea, si lo están imprimiendo, capaz pensando en su práctica, ¿no? Que hasta cierto punto depende de ustedes, ¿no? Depende de qué tanto se pueda manejar, ¿no? Con una herramienta digital, ¿no? O sea, si tranquilamente podrían hacer la práctica también con, con las tablas en digital, ¿no? Pero si la quieren imprimir, bueno, la imprimen, ¿no? En el apéndice, donde dice apéndice 1 de estas tablas, que se las esta se las subo al SIGA mejor también para que la tengan ahí siempre, sea más fácil de ubicar. Sí, aquí está, ¿no? Aquí está todo las tablas que uno tiene, ¿no? Más o menos pues, para que te ubiques, ¿no? Entonces dices A6 Superheated Water. Sí, que no se olvide. No, no, no. Es más, lo puedo subir ahorita si quieren, ¿no? No, ya lo subo después. La próxima clase se me olvida. Acá, ¿no? Sería acá. ¿Sí? Entonces, usaremos de la... No, a lo largo del curso vas a utilizar otras también, ¿no? La 1 sirve, la 2 también. Es la 3 dependiendo, ¿no? O sea, yo se las pongo todas, ¿no? Pero al final tú ves cuáles necesitas y cuáles usas, ¿no?
Ah, tener cuidado que hay dos tipos, ¿no? Está en el sistema internacional y también las tienes en sistema inglés. ¿Sí? Porque, a ver si quieren, a ver, aquí le puedo, como se las voy a subir también, mejor se las subo ya con este formato. Y le voy a poner negrita y color así, perdón, azul. Sí, se lo estoy marcando así, para que vean que estas son en sistema internacional y estas son en sistema inglés, ¿de acuerdo? Y aquí también hay una tabla 6, ¿no? Pero están en otras unidades, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, a ver cómo hago. Y hay que tener un poquito de cuidado también, ¿no? Si la quieren utilizar en digital, ¿no? O sea, me puedo demorar un poquito más, pero les quiero decir las cosas claras, ¿no? Si tú lo ves así, o sea, si tú lo tienes impreso, no tienes muchos problemas en ver que este es el U, ¿no? Pero capaz si te pones aquí, no te vas a dar cuenta que es el U, ¿no? No sé si es que se puede, sí se puede, ¿no? Entonces, capaz lo que podrían hacer, bueno, y esto depende eso depende del, ¿cómo se llama? Del programa que estén utilizando, ¿no? No sé si han visto lo que he hecho, ¿no? O sea, si tú la ves, tienes la tabla 6 y vas a buscar, claro, si te está cortando las unidades y no sabes exactamente qué cosa es, ¿no? Debes tener un poquito de cuidado, ¿no? A ver, una herramienta, y estoy utilizando el Acrobat Professional, ¿no? Entonces, no sé si ustedes cuál utilizarán porque hay otros, ¿no? No sé si todos tendrán la misma opción, ¿no? Pero, por ejemplo, una forma, ¿no? Si van a utilizar así digitales es cortarla, ¿no? Y ubicarte más o menos. Y ahí ya no tendrías mucho problema. Porque si no haces eso, te pierdes, ¿no? Porque no sabes qué estás haciendo, ¿no? Entonces, y bueno, y aprovechando que les estoy explicando eso, estamos aquí y nos vamos a... Entonces, miren, ahí no hay mayor problema, ¿no? Tú ves absolutamente todo, ¿no? Entonces, aprovechando eso, me voy a copiar esto, ¿sí? Por eso les digo, o sea, pueden ver el problema, pueden tratar de entenderlo todo, pero, o sea, sí tienen en principio que repasarlo, ¿no? Porque son detalles, ¿no? Detalles que al final te pueden hacer perder tiempo, te pueden hacer confundirte o qué sé yo, ¿no? Tanta cosa que puede ocurrir, ¿no? Entonces tienen que tener un poquito de cuidado, ¿no? Como les digo, yo utilizo el Professional, ¿no? Este Acrobat, ¿no? Pero no sé qué otras cosas usarán ustedes, ¿no? Bueno, entonces nos estaba diciendo 0.5 megapascales, 0.5 megapascales y nos estaba hablando de 288 02890 o 2890, ¿no? 2890. Entonces tú vienes acá 2890. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Entre qué rango de temperatura estaría? A ver. 2890. Ya se hicieron trampa, le hicieron trampa, ¿no? Pues 2890. ¿Dónde estaría, no? O sea, no está directamente el 2890 ahí, ¿no? De entalpía, ¿no? Lo que implica que ustedes tendrían que, interpolar, ¿no? Tendrían que interpolar. Y yo me acuerdo que se podía hacer yo me acuerdo que se podía, o sea, hay dos formas, hay varias formas, la verdad, de hacerlo, ¿no? Pero voy a escribirme. Sí, se puede hacer en la calculadora tranquilamente. Estoy apuntando ya.
Entonces, por ejemplo, 2855.8, 29. Entonces, por ejemplo, tienes esto, ¿no? Entonces, temperatura en grados centígrados y aquí tienes entalpía, ¿no? Una forma de hacerlo, ¿no? Era esta, ¿no? 200 menos X, 200 menos 250 igual 2855.8 menos 2890, 2855.8 menos 2961, ¿no? Entonces esa era una forma de hacerlo. Vamos a ver si sale, ¿no? Entonces sería menos 50. Lo voy a hacer aquí con mi calculadora. Ustedes quieren, lo hacen. Si no quieren, bueno, no se puede obligar, ¿no? Por 2855.8 menos 2890. Y aquí tenemos 2855.8 menos 2961. ¿Sí? Y todo esto ya, ¿y esto cuánto da? Ahí. 216.3. ¿Sí? 216, ¿no? Gracias, Alonso, gracias, Sebastián. Y había otra forma, a ver si me acuerdo, que era como de, ahora vamos a escribir ya para que quede para la posteridad, ¿no? Digamos, no es por hacerle, creo que aquí se ve, ¿no? Ahí se está viendo, ¿no? No es por hacerle, propaganda, ¿no? Pero, bueno, en la Casio, mi modelo es ese, no es que les diga, tienen que comprar la calculadora, ¿no? O sea, pueden hacerlo ustedes al final como gusten, ¿no? Pero bueno, yo en ese momento, ¿no? Cuando me compré, bueno, yo tengo varias, la verdad. Esta es la engreída, que es la HP, es la que hace todo. Pero al final me parecía muy pesada y ya me acostumbro a utilizar la Casio, ¿no? Rifa, no. Ya me acompañó en mis años de estudio. Ya de nuevo, ¿no? Y aquí lo voy a poner ahí para que se vea la. Entonces sería Chief, ¿no? O no. A ver, la apagué. Mode 3, ¿no? Y 2. Entonces ahí sería 200 y 250. ¿Sí? Y aquí sería 28, 55.8 y 29, 61 y bueno, ya está, ¿no? Y de ahí le ponemos AC, ¿no? Listo. Y de ahí, ¿cuál es lo que estamos buscando? 2890, ¿no? 2890, Chief, Stat, 5, 4, ¿no? ¿Y cuánto salía? Salía, perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, igual para que quede por el video, ¿no? Para futuras clases, sería mode, de ahí sería 3, que es el stat, ¿no? 3, que sería stat, 2, que sería A más BX, ¿de acuerdo? Ahí presionamos 2. De ahí tendríamos que ponernos, sale 1, 2, 3, ¿no? X, Y.
Entonces habría que completarlo, ¿no? Para este caso lo vamos completando con los datos, ¿no? De nuevo 250, 2855.8 y 2961, ¿no? Entonces de nuevo 250, 2855.8 y 2961, ¿ya? Entonces ahí terminamos esa parte. Entonces aquí si quieren ponemos 1, 2, 3, 4. El 5 que sería ¿qué cosa? 5 sería poner ACK, ¿no? ACK, ¿no? De ahí sería Chief, Stat, ¿no? De ahí sería Chief más 1, ¿no? Es Stat, ¿no? Que sería el 6, ¿no? Ah, no, pero de ahí me equivoqué, ¿no? Ah, bueno, aquí le voy a poner de este 5 prima, le ponemos que teníamos que poner nosotros, uy, estoy que lo corro y lo estoy tapando, ¿no? Teníamos que poner el 290, ¿no? 290, ¿sí? Entonces aquí este era poner 290, 2890, de ahí era, ¿no? Era Shift 1, 5, I don't know, 2890, Shift 1. De ahí era 5, que era Regret 5. Y de ahí el 8 era poner 4, ¿no? Que era esto, ¿no? 4. Y de ahí el 9 era poner igual. ¿Sí? Ahí para ya no olvidarnos nunca. ¿De acuerdo? Entonces, eso, sí, para lo que queda del curso, sirve un montón. Entonces, como les decía, esto lo sé bastante tiempo y normal, ¿no? Pero, bueno, si tenemos la posibilidad, háganlo así, ¿no? No hay mucho problema, ¿no? En todo caso, si están haciendo la práctica, lo que sí les pediría es esto, ¿no? Lo que sí les pediría sería poner esto, ¿no? Entonces, esto siempre lo pido ya sea en ciclo normal o ciclo regular, ¿no? Eso sí, esto sí les pido porque para evitar la tentación, ¿no? Y es importante que ustedes ¿Se puede usar una calculadora en internet para la práctica? Bueno, al final yo no estoy, estimado. Yo no estoy a tu costado en la práctica ni te puedo revisar, ¿no? Ya al final, todo lo que ustedes hagan en la práctica es cuestión de ustedes, ¿no? Cuestión de ustedes, ¿no? Entonces, más allá de eso no les puedo decir, ¿no? O sea, si estás con el solucionario al costado, o sea, que no se puede hacer mucho, ¿no? Ahora, si puedes usar la calculadora en internet, depende de ti, como te digo, ¿no? Y si no tienes calculadora, trata de buscarte lo que sí les diría, alguna otra opción, ¿no? Porque hay esta aplicaciones, etcétera. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo me descargué una aplicación de una calculadora, ¿no? Pero definitivamente, no, sí te entiendo, Alonso, ¿no? Pero como te digo, o sea, al final lo que ustedes tengan depende de ustedes, ¿no? Sí, por eso no lo tomes a mal, pero como te digo, lo que tengan ya depende de ustedes, ¿no? Por ejemplo, la del celular, a ver, la del celular a lo mucho, bueno, al menos la de mi celular a lo mucho me da estas opciones, ¿no? Lo que no se logra ver mucho, pero no es que te permite interpolar, ¿no?
Sí, pero definitivamente capaz encuentran alguna aplicación que les pueda servir hasta en el mismo celular, ¿no? O sea, al final ahí es lo que les convenga a ustedes, ¿no? Sí. Debe haber. Yo me acuerdo alguna vez haber trabajado, es la clase, así no sé, Rodrigo. Este, y nada, igual si consiguen alguna aplicación, me mandan el link y lo buscamos y nada, pues, ¿no? Pero, bueno, yo al final, al menos yo tengo esta, ¿no? Pero, claro, ya depende de ustedes, ¿no? Pero sí no me opongo a que usen la calculadora, ¿no? Y bueno, como les digo, ya depende de ustedes lo que usen en la práctica, pues, ¿no? Pero lo que sí se les pido definitivamente es esto, ¿no? Al menos para saber qué están haciendo, ¿no? A la hora de la misma corrección, ¿no? Porque si no, todos salen los valores y no se sabe de dónde, ¿no? Entonces, esto sí, por favor, tenerlo presente, ¿ya? Y bueno, nada, creo que ya más o menos quedó claro. Y superheated water, bueno, esto es lo que hemos visto ahorita. Y para el líquido comprimido es la 7, ¿no? Que por aquí tenemos un problema que me está diciendo. Determina la energía interna del agua comprimida, 800 grados centígrados y 5 megapascales. Energía interna. Me están pidiendo el U, 333.82, ¿no? Ah, ya me acordé. Primero, utilizando las tablas, datos de tabla de líquido comprimido, ya, y de líquido saturado. Entonces aquí sí hay un pequeño comentario, me está olvidando, dicen líquido comprimido. Las tablas para líquido comprimido no son muy comunes. Entonces, esto sí vale ponerlo. Por lo que la A7 es la única que se presenta en este libro para dicho caso. La A7, que vendría a ser esta. Es esta nomás. El formato de la tabla es muy similar al de vapor convergente. Una de las razones por las que no hay datos de líquido comprimido es la relativa independencia de las propiedades respecto a la presión. La variación de las propiedades del líquido comprimido con la presión es muy ligera. Aumentar 100 veces esta última ocasiona menos de 1% de error, ¿no? Entonces, esto lo voy a poner. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Si es que en algún momento tienen líquido comprimido y no encuentran los datos en la A7, miren qué es lo que se hace. Por eso se los pongo así bien. Sí, un líquido comprimido se puede aproximar como un líquido saturado. Entonces vamos viendo. Me están dando estas propiedades, temperatura y 5 megas. Me dice con la tabla de líquido comprimido y con la tabla de líquido saturado. Entonces vamos a ver, esta es la tabla de líquido comprimido. Este es el valor real. O sea, en la 7 estás teniendo el valor real, que sería el 33.8. Ahora, si coges la tabla de agua saturada, igual, ¿no? Tendrías que ir a los 80 grados. Sí, estarías entrando con la temperatura y te irías a la energía interna, que es 33.97. Y coges el UF porque ten en cuenta que estás trabajando con líquido comprimido. ¿Sí? O sea, el UF es la que corresponde al líquido. O sea, el UF, más o menos para que te hagas la idea, te estás ubicando aquí. O sea, todo esto es líquido. O mejor mejor copio todo esto, igual para que cuando lo estudien inicio, pegar. Ya. Porque al final yo sí
Yo me acuerdo de esto, porque pues ustedes no sé, para entonces mejor lo pongo en... Ah, déjenme cuadrar esto bien. Ay. Uy. Ya. Ya lo pongo así ahí al menos. ¿Ya? Entonces, miren, líquido comprimido es esto. Esa es la región del líquido comprimido. ¿Sí? Y ustedes cuando vean en la tabla UF, lo voy a explicar así. No tendría otra forma de cómo rayarlo. A ver. Sería esto. UF sería esto. Creo que sí se logra apreciar, ¿no? O sea, aquí prácticamente, por decirlo de una manera, aquí estarían utilizando ustedes la tabla A7. ¿Sí? Ese es el valor que te da la tabla A7. Y este valor te lo estaría dando la tabla A4. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, dicho esto, nos regresamos. Venimos acá. Entonces, U4, vamos al UF. Esto de aquí, 33, ¿no? 97. Entonces ya tiene los valores, ¿de acuerdo? Y si te das cuenta, el error no es muy grande, ¿no? El error te sale de 0.34%, ¿no? O sea, como que lo que quiere decir, si tienes algún momento líquido comprimido y en la tabla A7 no tiene los valores, podrías recurrir a la tabla A4. Y si no me equivoco, en algún problema posteriormente lo hacemos, ¿sí? Entonces eso es lo que se quiere decir ahí. Y esto, bueno, esto es un comentario, ¿no? Estas, por ejemplo, como les digo, estas son las tablas del Cengel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ustedes en el Cengel, para un determinado punto, el que sea, imagínate que encuentras un U que es de 50, un U1 de 50 y un U2 de 40, ¿ya? Por decir, este es el autor Cengel, ¿no? Y tienes el autor del Pino, ¿no? El Pino. El Pino. El autor del Pino tienes un U1 y un U2. Y tienes un U1, o sea, para las mismas condiciones, ¿ya? Son las mismas condiciones. Y tienes un U1, qué sé yo, de 100 y un U2 va a ser de 90. ¿Sí? ¿Y tú qué dices? ¿Quién está bien? ¿Cengel o del Pino? Entonces, aquí no es que alguno esté bien o que esté mal, porque ¿qué es lo que pasa? Tú generalmente vas a trabajar con el delta de U, que sería 10. Ángel. Y aquí tu delta de U es igual a 10. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y tú dices, oye, pero, o sea, ¿qué es lo que tú te tienes que dar cuenta? Con tu delta de U no va a variar. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan, y la analogía sería ¿no? ¿Se acuerdan con las clases con la ingeniera Roxana cuando veían el vector de desplazamiento, ¿no? Y decían que, bueno, tenían aquí una posición inicial, la posición final, y tenían que era este vector, ¿sí? Y esto debería ser XY, ¿de acuerdo? Entonces, ese era un sistema de coordenadas. Y luego venía Manuel, ¿no? Y bueno, pues el sistema de coordenadas sería algo así. Y luego venía Manuel, y Manuel les decía, ya, yo voy a coger este sistema de coordenadas, ¿sí? Y al final, aquí tengo una X' y un Y'. Entonces al final mi mismo, creo que le ponía de ella, ni me acuerdo, es el mismo vector de desplazamiento, ¿no? Sino tomado con sistema de referencia distintas, ¿sí? Entonces algunas veces pasa eso, ¿no? Puedes coger las tablas de un autor, ¿no? En este caso el Cengel, y otro autor como le puedes decir del Pin, o hay varios libros, pues, ¿no? Y no necesariamente las tablas tendrían que ser iguales, ¿no? Porque generalmente con lo que vas a trabajar tú vas a hacer con deltas, ¿no? Delta de U, delta de H, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es un poquito el comentario, ¿de acuerdo?
Y ya toca estado, posición de estado de gas ideal. Posición de estado de gas ideal. Ya luego sacamos, sí, ya luego sacamos el libro. Ya, si quieren, ya nos quedaría pendiente esto para el miércoles. Y sobrado lo terminamos. Sí, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí.